Que Dios te bendiga. Bienvenido a tu podcast Hablemos de la Familia, un programa de restauración familiar. En nuestro segmento de hoy, Hablemos con el Profesional, tendremos un interesantísimo tema sobre la adopción y tutela. Hablemos de la Familia, tu podcast de restauración familiar. Hablemos de la Familia. Hola, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su podcast Hablemos de la Familia. Y hoy estamos sumamente contentos porque tenemos una compañía y tenemos un excelente tema, ¿verdad, Amanda? Sí. Hoy tenemos a nuestra querida hermana, la doctora Elizabeth Herrera de Roa. Ella es miembro también del Ministerio de Matrimonios y Familia. Es decir, es una abogada íntegra, cristiana, y que nos trae un excelente tema que hoy es la adopción y la tutela, ¿verdad, hermana? Wow. Te bendecimos y te recibimos con mucho cariño. Amén. Sean bendecidos. Espero que mi participación sea para edificar la casa, que es el propósito de cada uno, y que nuestros corazones también vayan dirigidos a parir hijos espirituales, no solamente en Cristo, sino también en la vida cotidiana, en lo real. Qué bien, hermana. Mira, hay una situación que se presenta mucho en las parejas. Hay parejas que por alguna razón que Dios ha establecido en su propósito, pues no pueden tener hijos, por ejemplo. Así es. Y se sienten de alguna manera mutilados, como sin capacidad de poder formar una familia más allá de las parejas. Y sabemos que hay un medio, inclusive legal, ¿verdad?, que permite que podamos tener y adoptar hijos o tener tutela, que son dos conceptos diferentes, ¿verdad, Elizabeth? Sí, señor. Quizás sería bueno que empezáramos a hablar de qué es una adopción y qué es una tutela. Bueno, una adopción es que un menor, en este caso vamos a referirnos a los menores, es arrancado totalmente de su familia biológica y pasa a formar directamente parte de la familia que la adopta. Puede ser que ese menor, no necesariamente puede ser que ese menor sea huérfano y que no tenga una familia constituida y sencillamente pase a una nueva familia para tener un núcleo familiar. Realmente está dirigido no solamente para niños que estén huérfanos, sino también niños que estén en riesgo y niños que necesiten un hogar porque no se pueden desarrollar ni desarrollar sus talentos dentro de su familia biológica. Ok. Y ahí esos tutores, ¿verdad?, que lo adoptan, se convierten en sus padres legales. Sí, tutores tienen una función y los padres que usted se refiere como legales son padres que solamente no fueron biológicos, pero que tienen toda la responsabilidad ante la ley y ante los terceros de representar a ese niño. Es una persona que llega al seno de esta familia y que forma parte íntegra de ella. Quiere decir que hay una diferencia entre padres que adoptan y tutores. Desde el punto de vista de la ley. Exacto. Por supuesto. Podemos Hablar de la tutela. Sí. ¿Verdad? Entonces, la tutela es una figura jurídica que se enarbola para ayudar a aquellas familias que no pudiendo ser parte del menor, podemos decir, adoptándolo, sí quieren ser primero ayudar en su crianza y en su desenvolvimiento, porque vamos a hablar de menores, también puede ser de las personas que se consideran incapaces, como son los interdictos, o las personas que no tienen capacidad para llevar su vida en la sociedad. de manera autónoma. De manera autónoma, que necesitan una persona que le acompañe, y por eso se le nombra un tutor, para que esa persona de tutor haga el papel que podría ser un padre, pero que es ayudar a esa persona que tiene la incapacidad a vivir una vida normal y una vida digna. Pero los tutores en derecho de niños son las personas que se encargan, a falta de sus padres biológicos, o cuando esos padres le declaran, el tribunal dice que son incapaces de criar a sus hijos. Recuerden que los niños no van a adopción porque sus papás sean pobres, sino porque estos no provean las herramientas, el tiempo y el lugar donde esos niños se puedan desarrollar y puedan alcanzar su máximo objetivo, como son vivir en sociedad y como son alimentos, como son educación. Es interesante que hayas tocado eso, Elizabeth, porque muchas veces las personas piensan que la adopción es básicamente un elemento de sustentación económica, pero tú estás hablando de otros componentes más importantes. Exacto. Que son la base de la formación de un niño. El afecto, el amor, ¿verdad? Una protección emocional
que le permita a ese niño desarrollarse un adulto con condiciones estables dentro del núcleo de una familia. Y eso lo estamos viendo desde el punto de vista legal, pero la palabra habla, ¿verdad?, de ocuparnos de esos. Ahí. De hecho, la palabra tiene una promesa para los huérfanos que se encuentra en Salmo 68:6. Si lo podemos ver aquí. Vamos a ponerlo en Vamos a pantalla. ponerlo en a leer. pantalla. Dice la palabra 68:6. que de las promesas que Dios tiene, 68:6 dice que es que Dios hace habitar en familia a los desamparados, Wow. saca a los cautivos a la prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. De ahí que desprendemos. Dios hace habitar en familia a los huérfanos, a los desamparados, a los que no tienen nada. Pero también dice esa promesa que los que no se acomodan al plan de Dios también van a estar en tierra seca, donde no hay mosto, donde no hay comida, donde nada florece. Entonces esas son de las partes que nosotros queremos llevar hasta los cristianos para que sepan de la necesidad de adoptar a una persona que es a quien le van a transmitir todos sus valores, que no tienen que ser bienes. La persona no adopta por tener cantidad de bienes materiales, sino con un grupo de requisitos. Entre ellos, tiene que ser una persona que no tenga conflicto con la ley, que sea buen vecino, que pertenezca a una sociedad cultural, que pertenezca a una iglesia. De hecho, es un requisito sine qua non que usted lleve una referencia de la persona que le pastorea. Aún esa persona no sea un pastor, puede ser la iglesia común, pero que usted lleve una certificación de que usted pertenece a ese núcleo, que usted pertenece a un club, que usted convive bien con sus vecinos, para que esa persona nueva, esa personita que es un adoptado, que lo que no tenía era un padre definido que le regalara su amor, además de usted darle su amor, usted le va a transmitir sus costumbres. Sí, porque los padres biológicos no se eligen. Pero ya lo que viene a través de una adopción se busca a través de la normativa jurídica que hay una estabilidad, porque tú no vas a sacar un niño o vas a extraerlo de un hogar que tiene situaciones para llevarlo a una inestabilidad, correcto, sino que tú te aseguras, por eso es tan importante que se muestre evidencias de que va a estar ese niño o esa niña van a estar en un hogar sano para su crecimiento y fortalecimiento. Como ella dijo que llena la necesidad del niño, es decir, aquí la adopción es completa, llena la necesidad de aquel padre que no pudo tener hijos o a veces tienen y quieren adoptar a algún otro niño, teniendo los naturales propios, quieren también ayudar. Es decir, llena la necesidad de amor de quien adopta como del adoptado. Eso es bellísimo. Se me ocurre, es muy bella. Sí, se me ocurre preguntar algo a esos aspirantes, ¿verdad? Porque es un proceso de aspirar primero y después entonces se formaliza, ¿no? ¿Se le hace alguna evaluación desde el punto de vista emocional a esos padres? Claro. Uno de los requisitos que contiene la ley 136-05, que es la que rige todo lo que tiene que ver con niñez en República Dominicana, es que la entidad que se llama CONANI, que es el Consejo Nacional para la Niñez, tiene que evaluar a esos padres psicológicamente y a los niños también. De hecho, los niños después que pasan de 9 años son sometidos a una evaluación psicológica en fin de poder saber cuál es la necesidad del niño y cuál es el padre adecuado para llenar esa necesidad. Excelente. Tiene una serie de requisitos CONANI. Es un proceso que se vuelve a veces largo y tedioso, pero siempre es en busca del interés superior del niño. Amén. Y por lo que ellos están trabajando para que el niño llegue al lugar adecuado, en el momento adecuado, evitando que los niños sean llevados a orfanato, lo que llamamos institucional. Se le da seguimiento después de ser adoptado a ver cómo va el manejo del niño. En la práctica no he visto ese seguimiento después de, pero recuerden que el proceso para la escogencia, como es tedio y es largo, los que no quieren jugar ese papel, los padres, los postulantes padres a adopción, si no están interesados, si no quieren sacrificar su corazón, sabiendo que los hijos adoptados primero nacen en el corazón.
Wow. Los Qué hijos hermoso adoptados nacen en el corazón porque es el deseo de una familia de tener parentela, de tener hijos, de tener a quien comunicarles sus deseos y sus costumbres, porque eso es una familia. Cuando tus hijos crecen, tú te prolongaste el futuro. Exacto. Y eso pasa con los padres que tienen el corazón para adoptar, que es la figura más bonita que hay después de ser padres biológicos, Claro. porque adoptar es un acto de amor. Es completamente un acto de amor de una persona que está mostrando piedad. La tutela puede ser temporal. La tutela puede ser temporal y generalmente solamente tiene, en personas que son en menores de edad, solamente llega hasta los 18 años. Y se puede utilizar para tutelar la vida de ese menor o para asistirle en lo que es la escolaridad o llegar hasta la universidad, y también para administrar los bienes en caso que ese menor sea huérfano o que sus padres no puedan administrar el bien que es a favor del menor y lo están disipando, lo están usando o usufructuando de mala manera. En nuestro país, según tu experiencia y tu práctica, Elizabeth, porque tú tienes experiencia haciendo este ejercicio, ¿hay muchas solicitudes de adopción? ¿Es algo común en República Dominicana? Sí, hay muchas solicitudes de adopción, pero la mayoría de las solicitudes de adopción actualmente son con convivencia previa. Recuerden que nosotros como país practicábamos mucho de tener una muchachita que me trajeron del campo, de traer la hija de mi prima, de traer la hija de mi sobrina. Entonces, ese tipo de adopción en República Dominicana se está dando con ese tipo de relación. Tienes un hijo, yo entiendo como tu prima que tú no lo puedes criar, o de hecho tú no lo puedes criar, entonces como vive conmigo, porque yo lo busqué desde que nació. Porque yo lo crié. Yo la crié. Exacto. Entonces, la gente, por ejemplo, a mi oficina se acerca mucha gente. Esa niña vive conmigo, esa es mi hija, pero ella no puede viajar con nosotros porque no hay ningún documento que la liga a nosotros. Entonces ahí comienzan los consejos de familia en las personas que son más organizadas, que ya tienen sus hijos declarados o que sus hijos están realmente lo que están conviviendo físicamente con otra persona, pero que tienen el control y la autoridad parental está vigente, porque en este país nadie les retira autoridad parental ni a los hijos de los huérfanos vivos, porque hay muchos huérfanos de padres vivos por ahí. Sí. Pero Sí. esa figura no se explota, no se maneja en República Dominicana, el despojarlo de la autoridad parental, y eso estanca a muchos jóvenes. Explícanos un poco el concepto de consejo de familia. ¿Cómo interviene esto? ¿Qué significa un consejo de familia y cómo esto opera? El Consejo de Familia es una institución creada para tutelar los bienes propios o la salud o la vida o el lugar o domicilio donde debe vivir un menor de edad, generalmente se hace, y para los discapacitados por su incapacidad de decidir. ¿Y quiénes los constituyen? Lo constituyen, en principio, un tutor y un protutor. Ese tutor se eligen de la siguiente manera: 3 familiares de la línea paterna y 3 familiares de la línea materna. Oh, qué bien. Qué bien. Entonces, ese acuerdo de esas voluntades de esa familia permite tomar decisiones a favor de ese menor, que pueden ser objetables por las mismas familias, pero como siempre tenemos 3 y 3, generalmente pues es una forma de avanzar con los menores de edad que no tienen a sus padres encabezando su vida. Wow, qué interesante. Eso tanto se aplica para la parte de adopción como para la tutela. En la parte de adopción, generalmente no se da tanto lo del consejo de familia, porque en nuestro país la práctica es que el Consejo Nacional de la Niñez generalmente tiene que practicar lo que dije antes, es despojar a los padres que se han mostrado de manera irresponsable y que no cumplen con sus deberes de la autoridad parental. Generalmente se hace con la mamá, que hace un proceso en que ella misma permite que el proceso de adopción marche, porque esta es una sociedad de muchas madres solteras, de padres que no cumplen con su deber ni siquiera de declarar a sus hijos. Y entonces, ¿por qué esas personas, esas madres solteras se sienten que no tienen las herramientas para poderle dar un hogar con consistencia? ¿A eso que nos referimos? Sí, ¿Y ellas tienen que cederlo? Exacto, y se hace generalmente con las mujeres que están en prisión, con las mujeres que están en la calle, o con mujeres que su comportamiento es cuestionable por el uso de drogas o por el uso o porque no tienen ningún lugar donde habitar ni ninguna referencia para quedarse.
De hecho, en la calle, generalmente Conani está apresando a las mujeres que tienen los chicos en los semáforos. En los semáforos, porque utilizan al niño, lo exponen, se exponen ella, y realmente vivir en un semáforo no es calidad de vida ni para las madres ni para los niños. No, y que muchas veces están hasta las 11, 12, hasta la madrugada sin horas expuesto a la intemperie. Y después que esa madre o esa familia resuelven cambian, ¿verdad? Pueden volver a oportunidades. Hay oportunidades, por eso existen los hogares de acogida, y una figura muy bonita que se está practicando sobre todo en Latinoamérica es una familia que te acoge, permite que tu papá y tu mamá resuelvan sus problemas, y si está en la cárcel te espera para que tú vuelvas a reunirte con tus hijos, o si tienes algún problema también lo resuelva, como es el caso de adicción, como es el caso de no tener domicilio, y se está practicando mucho eso, lo de los hogares de acogida. Eso quiere decir durante un tiempo, básicamente, hasta que las condiciones por una fecha determinada a un cumplimiento. Sí, sobre todo hasta que se den ciertas condiciones de estabilidad. Hasta que se reúnan las condiciones propias y que puedan garantizar la seguridad y la vida del menor. Wow. Hablemos, ¿qué tú crees, Amanda? Sería bueno que la doctora nos ayude a edificar un poco sobre qué pasos debe dar una persona desde el punto de vista legal para poder caminar el tránsito hacia una adopción primero, y después podemos hablar sobre una tutela. Exacto. La tutela, vamos a comenzar por ahí, es un procedimiento propio de las familias. No necesitan la intervención como la adopción del Estado. Entonces, ¿cómo llegamos a una tutela? Familiares de esta parte, de la mamá, o familiares del papá, le piden al juez en primer grado que en este caso en los tribunales que son de familia, que decida o que valide lo que ellos tienen de voluntad, que ya eligieron una persona que va a ser el encargado, que se le llamamos tutor, y una segunda persona que es la que va a ayudar a ese tutor, que se llama protutor, a llegar a cumplir los intereses y las cosas que convienen a ese menor. Elizabeth, ahora me acuerdo y traigo a colación, muchas veces cuando uno de los dos de la pareja fallece, y hay hijos involucrados menores, y por alguna razón el que falleció recibe algunos activos, bienes, puede ser por herencia o por cualquier otra cosa, entonces esa tutela, la administración de esos bienes mientras esos hijos estén menores, ¿cómo se gestiona? Generalmente la gente que no tiene niveles de riqueza, los pocos bienes que pueden conseguir lo tiene la AFP. Entonces esas devoluciones se hacen en manos del cónyuge superviviente, sea el padre o sea la madre. Y esa persona es la persona que debe administrar esos bienes. Se convierte en tutor de sus propios hijos biológicos. Okay. ¿Y si faltan los dos? Y si faltaran los dos, entonces buscaremos al familiar más cercano, que en caso de eso generalmente acuden abuela, tíos, y entonces se conforma el consejo de familia para decidir qué va a pasar con los bienes de ese menor. No obstante, en las instituciones que son las que generalmente van a pasar manutención, que es, van a decir, aquí dice que no, me están dando 1,000 pesos por cada niño, le ponen una persona que los recoge, pero deben hacer eso el consejo de familia para garantizar que ese dinero realmente llega al huérfano. Se genera, cuando se hace un consejo de familia, ¿se genera un documento legal? ¿Es un proceso legal que se hace? Sí, es un documento legal que se valida en el juzgado de paz correspondiente y tiene que contar con la validación luego del lugar donde se va a depositar o se va a hacer ese uso. Qué bien. Y es bonito cuando la familia se ocupa de esos hijos, ¿verdad? Y eso lo vemos desde la Biblia, desde David, ¿verdad? Cuando tú misma estabas comentando tras bastidores, háblanos de eso, de cuando mandaron a buscar al hermano. Exacto. Estábamos diciendo que lo de los huérfanos coincidimos en una historia muy bonita, que se supone que David era el rey y que él no tenía que estar pendiente de otras cosas, pero él le dijo recuerda, alguien sabe que alguna familia
haya sobrevivido. De Saúl. En este momento era de Saúl, pero él estaba pensando en los hijos de su amigo Jonatán. Sí. Y recuerden que Exactamente. cuando vino Mefibosé, él lo sentó en la mesa y ya él nunca más tuvo necesidad. Porque en esta ocasión David se ocupó de lo que dice la Biblia de los huérfanos. Exacto. Por eso El Señor se lo puso en su corazón. En su corazón. Y creció y lo dejó hacer. Y tenía limitaciones físicas, Mefibosé. Y entonces, no solamente eso, tenía precariedades económicas. Y él lo sentó en la mesa del rey y le cambió las ropas de rey. Y esa persona fue a través del Señor, él obró a través de David, del Señor, y cuidó a ese huérfano. Recordándole que la palabra nos promete en Salmo 68:5, que dice, Padre de huérfano y defensor de viuda es Dios. Wow. En su santa morada. Wow, que el Señor se ocupa. El Señor se ocupa. Yo creo que después de ese versículo ya no hay mucho que hablar, ¿verdad? Que se nos acabó Se nos fue el tiempo. Para todos. Y nos vamos con Salmo 27:10, que es para todos. A ver. Okay. Salmo 27:10 es una promesa para todos los cristianos, de hecho para todo el mundo, porque cuando tú te haces hijo de Dios, dice Salmo 27:10. Hermoso. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Wow. Amén. Wow. Quiere decir que tenemos un Dios poderoso, un Padre que está ahí arriba. Aunque seamos huérfanos en esta tierra, nunca seremos huérfanos del Señor. Debemos confiar y estar. Gloria a Dios. Amén. Bueno, hemos llegado al final. Ha sido un tiempo especial, muy hermoso con la doctora, nuestra amada hermana Elizabeth. Y qué bueno, cuánta edificación. Agradecemos al Señor este tiempo. Y vamos a hacer el cierre en oración, Amanda. Amén. Padre amado, te damos gracias por este tiempo, Señor. Bendito y santo eres, mi amado Señor. Gracias. Gracias, Señor. Vemos lo que dice tu palabra sobre los huérfanos y cómo tú te ocupas de ellos, Señor, porque tú no permites que aquellos que están desamparados no tengan amparo. Tú eres el verdadero amparo de cada uno de nosotros. Te bendecimos y te adoramos. Te pedimos que aquellas personas que tienen en su corazón, mi amado Señor, y están viendo este podcast y tengan en su corazón el deseo de accionar piadosamente y poner en su corazón, porque hayan tenido el anhelo de poder tener una persona o adoptar un hijo o tener la tutela de un hijo o una hija, Señor, que seas tú poniendo el querer como el hacer y que pueda acercarse y hacerlo de la manera correcta a través de los medios legales para que esta experiencia sea una bella experiencia emocional y que sea sustentada sobre lo legal. Amén. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si te gustó, ¿verdad, Amanda? Sí, si les gustó este programa, tienen algún otro tema también que quieran comentarnos, que quieran que nosotros abramos, inclusive con nuestra hermana, la doctora, suscríbase, dele like a la campanita para que podamos seguir haciéndole estos programas. Bendiciones. Será hasta la próxima. Dios le bendiga. Hablemos de la familia, tu podcast de restauración familiar. Hablemos de la familia.